Hello friends, welcome once again to another class of anqlanguage.com. Bienvenidos una vez más a una clase de anqlanguage.com. Hoy miraremos el pasado simple, parte 1. When do we use it? ¿Cuándo se usa? We use it to talk about events or situations that already happened or finished in the past. Lo usamos para hablar de situaciones o eventos que ya pasaron o terminaron de desarrollarse en el pasado. Vamos a ver la parte 1 del pasado simple o past tense. El pasado simple se divide en dos partes, o lo voy a dividir yo en dos partes, uno que es was y were y el otro que es did. En este video nos miraremos was y were. No, la pronunciación no es was, sino was, como hablando pronunciando la vocal O, y were. Este es el pasado del verbo to be, que recordemos que significa estar o también significa ser. Solo para recordar, tenemos aquí la conjugación del verbo to be en presente, que significa ser o estar. Es la misma conjugación para los dos. Entonces en presente es I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Para presente nosotros tenemos entonces la conjugación del verbo to be, que ya la hemos visto en otras clases, y la variación de esa conjugación es solamente am, is y are. Solo varía en estos. Tenemos los sujetos que están allí en negrilla y la conjugación del verbo que está en rojo. Recordemos que este verbo nos trae dos significados al español, que en este caso yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, él está o él es, ella es, ella está, eso es o está, nosotros somos o estamos, ustedes son o ustedes están, ellos son o ellos están. Para pasado, solamente va a haber dos formas de variación de este verbo, que es was y que es were. Para el sujeto I, para el sujeto yo, entonces la conjugación es I was y la traducción de ello es yo fui, yo era, yo estaba o yo estuve. Dependiendo allí, aquí hay una forma de expresarlo en español en pretérito perfecto simple, modo indicativo, y hay otra forma de hablar de pretérito imperfecto, pero eso será tema de otra clase. Para you, conjugación del verbo to be en pasado, you were, que significa tú fuiste, tú eras, tú estabas. Para he, tenemos he was, nos traduciría al español él fue, él era, él estaba o él estuvo. Para ella, she was, esto nos traduce ella fue, ella era o ella estaba. Para it was, eso nos traduce eso fue, eso era o eso estaba o estuvo. Para we were, y esto nos traduce fuimos, éramos, estábamos o estuvimos. Para you were, entonces quedaría ustedes fueron, ustedes eran, ustedes estaban o en español ustedes estuvieron. Para ellos, you were, y esto nos traduciría al español fueron, eran, estaban o estuvieron. De esta forma, el español tiene diferentes formas de conjugar un verbo, mientras que el inglés solo tiene esta forma de conjugarlo en pasado. Okay, let's see this picture. Here we have two people. Tenemos dos personas aquí, entonces en presente podemos decir they are students, donde they es el sujeto, are es el verbo
Students es el complemento. Esto nos traduciría ellos son estudiantes. Para cambiarlo a pasado entonces nos quedaría they, que es el sujeto, were, que es el verbo en pasado, y el complemento, que es students. ¿Ok? Siendo sujeto, verbo y complemento la estructura gramatical. Eso nos traduciría ellos eran o ellos fueron estudiantes. ¿Ok? Lo único que modifica aquí es el verbo are, cambia por were para pasado. Here we have this picture, the New York City. So the sentence in present says, we are in New York. Subject is we, verb are, y finalmente tenemos el complemento, que en este caso es in New York. Traducción de ello, nosotros estamos en Nueva York. Para cambiarlo a pasado nos quedaría we were in New York. Sujeto we, were, verbo y complemento in New York. Nosotros estábamos o nosotros estuvimos en Nueva York. Lo único que cambia en este caso es are, cambiaría por were para que quedara en pasado simple. We were in New York. Another example, in present we have here, according to this picture, she is in the park, where she is the subject, is the verb, complement is in the park. Ella está en el parque, nos traduciría esto. If we change this sentence into the past, we can say she was in the park, donde she es el sujeto, was es el verbo y el complemento in the park. Esto nos traduciría ella estaba o ella estuvo en el parque. Lo único que cambiamos es is por was. La siguiente oración dice, the book is on the table. Tenemos allí la imagen de un libro sobre una mesa. Entonces, the book is the subject, is the verb, on the table is the complement. Traducción de ello, el libro está sobre la mesa. If we want to modify this sentence into the past simple, we can say the book was on the table, donde the book es sujeto, was verbo, on the table complemento, y nos quedaría el libro estaba sobre la mesa o el libro estuvo sobre la mesa. Lo único que cambiamos es is por was y nos quedaría ya en pasado simple. Here we have another example. They are doctors. They es el sujeto, verbo are y complemento doctors. Para pasado entonces lo único que tenemos que cambiar es el verbo. They were doctors. They sujeto, were verbo, doctors complemento. Entonces lo único que modificamos es are por were y ya nos quedaría la oración en pasado simple con el verbo to be. Traduciéndonos esto, entonces ellos son doctores y en pasado sería ellos eran o ellos fueron doctores. Another picture or another example. He is young. Él es joven. Tenemos ahí la imagen, entonces siendo he, sujeto, verbo is y young, el complemento. Para pasado entonces nos quedaría he was young, sujeto he, was verbo, young, complemento. Entonces lo único que cambiamos es is por was y ya nos quedaría entonces en presente nos quedaría él es joven y en pasado nos quedaría él era joven o él fue joven. Veamos la forma interrogativa de este pasado simple con el verbo to be, en presente entonces y en pasado. En presente nosotros decimos you are in the park, tú estás en el parque. Para hacer pregunta intercambiamos el verbo por el sujeto.
y nos quedaría para preguntar de la siguiente forma: ¿Are you in the park? Respuesta para ello entonces sería yes, I am, o no, I am not. Si hablamos de pasado simple, entonces pasemos esta oración afirmativa primera que tenemos allí a pasado, como lo vimos en la anterior parte. You were in the park. Hacemos el mismo cambio del verbo por el sujeto y nos quedaría entonces were you in the park? Were you in the park? Respuesta para ello entonces quedaría yes, I was, o no, I wasn't. Si estaba o no estuve. Let's see another examples with interrogative form. She was at home. Recuerden cambiar el sujeto por el verbo, intercambiarlo, y quedaría entonces was she at home? Respuesta entonces yes, she was, or no, she wasn't. Si ella estaba o no, ella no estaba. I was in my bedroom. Estuve yo en mi habitación. Cambiamos entonces el sujeto por el verbo, lo interponemos y quedaría entonces was I in my bedroom? Was I in my bedroom? Respuesta para ello, yes, you were. Sí, tú estabas en tu habitación. No, you weren't in your bedroom. No, tú no estuviste en tu habitación. Here we have, you were a teacher. You were a teacher. Tú eras un profesor. Recordemos intercambiarlo por el verbo y nos quedaría entonces were you a teacher? Were you a teacher? Respuesta de ello entonces quedaría yes, I was, si es afirmativo, y para negativo entonces nos quedaría no, I wasn't. Okay friends, that was all for today, so see you next class and I hope you have enjoyed this video and good luck. Bye bye.